Seguimos en zona de trabajo. Bueno, la situación, como decíamos inicialmente en el programa, Carlos, la situación económica, financiera del país es extremadamente delicada, extremadamente preocupante para el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras. Y por eso queríamos profundizar un poquito más en algunos detalles con respecto a cuál es la situación en ese sentido, y quisimos volver a comunicarnos con un compañero que nos ha atendido el año pasado cuando Milei recién había ganado las elecciones primarias. Habíamos hablado de la situación económica con Demián García Orfanó. Él está nuevamente comunicándose con nosotros, es economista, delegado de ATE del Ministerio de Economía de la Nación y integrante de la autoconvocatoria por la suspensión del pago de la deuda externa. Demián, ¿nos estás escuchando? Te estoy escuchando. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes, Demián. Bien. Bueno, mira, en principio nos interesaba volver a conversar con vos porque, bueno, como decía yo recién, la situación económica y financiera es muy complicada y en estos días trascendió en algunos medios de comunicación, y eso no debería ser tampoco una casualidad, que el gobierno estaría pensando en un proyecto de presupuesto para el 2025 que calcula que en este año 2024 la inflación terminará siendo de aproximadamente el 140%, ¿no? Uh-huh. ¿Esto para vos es posible? Se supone además, por lo que estuvimos viendo, que esto implicaría que la inflación de acá a fin de año sea más o menos de un 4 o un 5% hasta el mes de diciembre. ¿Vos cómo ves esta situación? ¿Se podrá llegar a esa situación? Y yo lo veo difícil. La verdad es que también la elaboración de los presupuestos, ustedes imagínense que es en algún sentido una formalidad, porque el 15 de septiembre todos los gobiernos tienen que presentar ante el Congreso los presupuestos. Sí. Sí. Y en eso tienen que hacer futurología, en algún sentido. Entonces, y va muy vinculado a las definiciones políticas sobre algunas variables económicas del momento como muy puntual y presente en que se esté elaborando. Entonces, ahora Caputo está diciendo, Nicolás Caputo, el ministro de Economía, está diciendo: no vamos a devaluar, vamos a seguir devaluando 2% mensual, eso sí así hasta fin de año, eso sí así para adelante, hasta que veamos cómo salimos del cepo, estamos en la segunda etapa, no sé qué, lo que anunció en la conferencia de prensa el viernes. Y ante eso, la elaboración del presupuesto que presenta va a acompañar eso. Claro. Entonces, si la semana que viene termina volando por el aire el ministro y asume otro ministro, devalúan y qué sé yo, y eso no te lo van a poner en un en un presupuesto que como que tiene que ser una estimación muy conservadora respecto al escenario futuro. Entonces no, los saltos que pueden haber no se incluyen. Así que esa es una mala guía como para ver para adelante qué es lo que va a pasar, porque no se lo creen ni ellos, diría, en algún sentido. Claro. Ahora hay una pulseada entre el ministro de Economía y los sectores que quieren devaluar, que son los empresarios del agro, las aceiteras, cerealeras, etcétera, que ven que en algún momento intuyen que se va hacia una nueva devaluación y dicen: no, yo espero, y cuando se devalúo vendo porque me hago de muchos más pesos. Entonces, mientras esté esa pulseada, hay una inestabilidad, y el gobierno tiene que sobreactuar todo lo que puede su fortaleza, y que está convencidísimo de que va a seguir con lo del 2%. Así hasta que deje de estar seguro. Sí, tal cual. Es como una jugada de póker, ¿no? Cada uno tiene que decirle al otro qué es lo que va a hacer, y el gobierno va sentado en eso. Claro. La otra vez, cuando hablamos hace unos meses, Demián,
Era justo cuando había ganado las elecciones primarias Milei y Massa había lanzado una batería de medidas económicas y conversábamos en ese momento que aunque esas medidas eran insuficientes, había algunas cosas que podrían llegar en algún momento a cambiar el esquema de la situación económica, ¿no? Como la quita del impuesto a las ganancias, la devolución de un porcentaje del IVA y la suba, aunque sea escalonada, del salario mínimo vital y móvil. Bueno, todo eso ya no existe, digamos, después de la votada la ley bases. Ahora, ¿hay alguna forma de que económicamente esos pequeños beneficios que se habían tenido en ese momento se reconstruyan de alguna manera? No tengo buenas noticias, perdón. De hecho, lo de IVA, cuando terminó la fecha de vigencia de la medida en diciembre, se acabó. La suba escalonada del salario mínimo en diciembre quedó pasada por arriba por la inflación que hubo después de la devaluación. Hubo después otro aumento del salario mínimo también en cuotas, pero todavía sigue muy atrasado. Entiendo que hace un ratito se empezó a salir en varios medios que el 18 de julio había una nueva convocatoria del Consejo del Salario Mínimo, así que ahí habría que ver qué aspira a construir el gobierno como nuevo piso de los salarios, pero nada, o sea, a nivel salarial vienen todos los ingresos todavía sin recuperar la pérdida que sufrieron todos los trabajadores y trabajadoras con la oleada inflacionaria de diciembre y enero. Eso todavía no se recuperó, entonces nada, podría haber algunos meses de paritarias por encima de la inflación, si es que la inflación sigue bajando, pero sería de 1 o 2 puntitos por mes, y la verdad es que, como volviendo a lo que decíamos antes, existe una pulseada sobre qué va a pasar con el tipo de cambio. Si vuelve a haber una devaluación o si se acelera la tasa de devaluación diaria, eso va a llevar a que vuelvan a subir los precios. Entonces cualquier pequeña mejora de 1 o 2 puntitos rápidamente va a ser puesta en cuestión por la búsqueda de los empresarios de no perder márgenes de ganancia contra los insumos en dólares y contra lo que haya de aumentos de precios en otros sectores de la economía. Claro. Así que por ese lado, nada. Y después por el lado de ingresos que no son salariales, digamos jubilaciones, ahora la indexación, el hecho de que pase a ser mensual, es una mejora con respecto a las actualizaciones trimestrales con tanto desfasaje, pero otra vez, si la inflación sigue bajando, puede ser que haya un par de meses de recuperar un poco de lo perdido, pero hay una pérdida de lo que fue el mes de enero que todavía no se recuperó. Que el gobierno lo dejó afuera del decreto con el cual pasó a indexar las jubilaciones. Entonces, ahora en el Congreso se está discutiendo si eso se va a restituir con un porcentaje extraordinario o no, pero si no se restituye, todas las jubilaciones, aunque recuperen un poquito los próximos meses, quedan por debajo de las de noviembre. Claro, sí. Y ni hablar de algunos ingresos como las becas Progresar, por ejemplo, para estudiantes de secundario, de primeros años de universidad, que quedaron congeladas en 20.000 pesos desde el año pasado. Claro. O el plan Potenciar Trabajo, que quedó congelado en 78.000 pesos. Sí. Además de estar haciendo una especie de caza de brujas y de búsqueda de dar de baja todos los beneficios que puedan, por lo que sea, bueno, quedó congelado en 78.000 pesos. Sí, no, ridículo. Más del doble. Claro. Sí, y en ese esquema, Damián, ¿cómo? Porque claramente hoy existían como muchos rumores por la misma situación, ¿no? Por la enorme presión que grandes grupos concentrados de la economía, que no son solamente, vamos a decir la verdad, o sea, son los sectores agroexportadores los que están peleando por esa devaluación, sino que también, digamos, sea dentro de lo que es el Círculo Rojo, se han expresado diferencias con respecto a la política de gobierno. No hace mucho tiempo atrás hubo declaraciones de la gente de FATE, de Alvar,
en ese sentido, criticando fuertemente al gobierno. Y hoy sonaba como muy fuerte esta cosa de que dar como a Caputo un tiempo ya casi de descuento, ¿no? Y la irrupción de no me sale el nombre ahora del Sturzenegger, exacto, sí. Schwarzenegger. Tiene el nombre de Terminator también, ¿viste? De Sturzenegger como el que vendría a llevar adelante esos planes. Puede ser. Sí, por eso. Está todo por verse en algún sentido, ¿viste? No es que hay algo ahí que se juega en lo político, justamente, que no es adivinable. Claro. Entonces, si Conan a Milei le dice que espere 2 semanitas más antes de echarlo a Caputo, es una cosa. Si discuten fuerte con la hermana de Milei en la Casa Rosada pasado mañana, por ahí eso acelera la salida, como que es un marco donde está frágil la situación de Caputo. Ahora, ¿cuánto lo van a bancar o no? Depende. Ahí claro. Hay una definición que, con respecto a lo de la devaluación, yo lo veo como bastante parecido a cuando fue el recambio de la salida de Guzmán y la asunción de Batakis y después de Massa. Claro, sí. Las temporalidades con respecto a algunos hitos políticos son parecidas. Si vos te fijás, fue en julio que asumió Batakis. Sí. Ahora estamos entrando en julio y las elecciones son dentro de un año. Es el mismo esquema. Entonces, el gobierno, ahí hay una cuenta entre política y económica de decir, bueno, me siento sobre el tipo de cambio como está ahora y veo si el año que viene, si trato de ganarle la pulseada a los exportadores y a esos sectores industriales más mercadointernistas, a ver si les trato de ganar la pulseada y el año que viene vemos si con la salida del CEPO hay una devaluación o algo así, o si devaluamos ahora y tratamos de llegar hasta el año que viene, volviendo a acomodar las variables hasta esa fecha. Claro. Es como un poco, es un tema político electoral en algún sentido, y económicamente lo que podemos decir es, bueno, está complicado de dónde van a sacar los dólares que necesitan para lo que resta del año para pagar deuda y los del año que viene, porque los dólares hacen falta para las importaciones, es cierto, eso es necesario para el consumo, para la producción interna, también para el turismo, es cierto, también para quienes todavía tengan capacidad de ahorro, probablemente quieran ahorrar en dólares, eso es cierto. Ahora, el año que viene empiezan a pegar los pagos de la deuda externa renegociada por Guzmán en el 2020. Bueno, Franco en ese sentido nos dio una pista de dónde van a seguir saliendo, ¿no es cierto?, esta semana. O sea, apelaba, digamos, a que los argentinos tuvieran que seguir soportando este ajuste. Bueno, y en una cosa muy parecida a la que había dicho Bullrich antes de que todo esto sucediera, ¿no? O sea, de los ahorros de los argentinos, ¿no? Sí, pero bueno, ese es otro condicionante más, ese es otro actor de los que está presionando por la devaluación. El FMI dice, se te atrasó el tipo de cambio. Entonces, el FMI le dice al gobierno, subí la tasa de interés, así la gente quiere ahorrar en pesos y no en dólares, devaluá, así cae un poco más la economía y requerís menos dólares para importaciones y te viaja menos gente al exterior, etcétera. Y así vas a poder llegar con más dólares para el año que viene para empezar a pagar o eventualmente para volver a salir a los mercados de crédito y volver a endeudarte para pagar la deuda que ya debes. Claro. Entrar en la calecita de la deuda, digamos. Claro. Sí. Demián, una última pregunta te hacemos. En todo este esquema medio caótico que se viene viendo en estos últimos meses, casi 7 meses de gobierno de Javier Milei, bueno, con lo que ya venía pasando antes, ¿no? Para vos, este esquema que está teniendo este gobierno, ¿tiene posibilidades de ser exitoso, al menos en sus propios términos, en sus propios objetivos, digamos, más allá de que claramente para los trabajadores y trabajadoras esto es prácticamente criminal? Claro.
en sus propios términos, ¿tiene posibilidades de tener algún éxito? Mira, yo creo que la viabilidad de los planes que emprenda dependerán de si logran... hay como una rueda que se muerde la cola, ¿no? Si logran salir del cepo y convocar a las empresas que quieren invertir en minería y en vaca muerta más masivamente, o sea, si logran convencer a esos sectores de que inviertan y de que empiecen a exportar rápido, puede ser que el gobierno logre asentarse. Ahora, eso hay varias maneras de lograrlo, digamos. O sea, una podría ser que diga Caputo, que espere un poco más a que baje un poco más de inflación y después salgan del cepo con una devaluación más chica y cruzando los dedos de que no se vuele toda la situación económica y social y política, que no se les vuelva a mí en contra. Sí. Otra podría ser que mañana vuele Caputo y que pongan otro ministro y que hagan otra cosa con el tipo de cambio, que lo devalúen más, no sé. O sea, el gobierno tiene todavía varias opciones por delante para terminar de asentar sus planes. Lo cierto es que no sabemos qué camino va a seguir y ninguno parece ser un camino como de estabilidad y tranquilidad, de decir el gobierno quiere ir para allá, va caminando y lo logra. No. Y justamente ahí es donde está la cuestión de que el gobierno necesita esas inversiones internacionales, pero parte de esas inversiones internacionales también dependen de lo que de las posibilidades de los inversores transnacionales, de estas mega empresas y de los fondos de inversión que son dueñas de las empresas mineras y petroleras, sí, de que vean que va a ser posible después llevarse de acá los dólares. Entonces, es como que la serpiente se muerde la cola y no termina de quedar claro si es primero el huevo o la gallina, si primero vienen las inversiones o si primero tienen garantizado que se pueden llevar los dólares. El gobierno con la ley base quería mostrar que la rueda iba empezando a moverse y que todo iba viento en popa en ese camino de estabilización a futuro, pero pasó un día y los mercados no le creyeron. Claro, sí, sí. Los mercados, eso, el poder económico, financiero, sí, los inversionistas de la bolsa, etcétera. No está teniendo ese changui. Sí, así que como poder podría, pero tiene que hacerlo, porque depende más de sus pasos políticos y de combinaciones de política y económica que no son las que están hoy en día y donde me parece que vamos hacia varios meses de inestabilidad, más que hacia un esquema muy estable donde veamos al gobierno hacer pie rápido. Claro, sí, vos sabés que justamente lo que te iba a comentar era eso, como que uno ve que también las medidas que ellos están tomando están alterando a determinados sectores que salen, algunos con declaraciones fuertes, ¿no? Como por ejemplo, bueno, las que hizo Ferrer el otro día respecto a que lo que anunció Caputo y Bausili el otro día era una cosa muy similar, digamos, a la que ya se había hecho en las épocas de Herman González con el plan Bonex, ¿no? Cuando dijo que lo que están haciendo es un plan Bonex para los bancos. Y por otro lado, con el tema, digamos, de los sectores vinculados al agro, esas medidas coercitivas que trataban de que vendieran la cosecha si no podían tener una sobrecarga a las tasas de interés de los créditos, tampoco cayeron de muy buena forma. O sea, adelantan que va a haber una conflictividad ahí porque esa gente no está dispuesta, digamos, a ceder ni un solo tranco, ¿no? Exigen la devaluación, pero además tampoco quieren perder ninguna de las prerrogativas que tienen. Así es. Así es, y bueno, eso es lo que pasa más por arriba, digamos, en algún sentido, y después por abajo, que como decíamos antes, no es bueno el panorama, y veremos a ver qué posibilidades hay de seguir construyendo una resistencia a estos planes que hacia futuro podrían ser todavía peores. ¿Sí? Y que eso quizás es lo que le va a ir al gobierno por abajo, de que todavía lo peor puede ser que esté por venir y que eso haya generado todavía algo de paciencia. Veremos si las luchas por venir logran ir abriendo también un poco de sana impaciencia sí, y algo más de combatividad para tratar de recuperar todo lo que nos están arrebatando en términos económicos y también en términos de derechos sociales. Esperemos que así sea. Demián, muchas gracias por la comunicación y bueno, seguramente en otro momento te estaremos molestando de nuevo.
Dale, cuando quieran, saludos. Hasta la próxima. Muchas gracias, Damián.